Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, listo, preparado. Qué bueno, Samuel. Ya está. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas nuestras amigas y nuestros amigos que nos están acompañando a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y del Archivo General de la Nación. Les saluda a su servidor Samuel Guzmán, subdirector de difusión del AGN. Apreciamos mucho que nos acompañen en esta tarde, en esta charla titulada El Archivo General de la Nación, un palacio con muros de historia. Y estamos de manteles largos, ya que nos encontramos en la primera transmisión de TOCAL, Diálogos por el Patrimonio, una iniciativa del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para platicar, reflexionar y darnos un clavado, adentrarnos un poquito en el conocimiento de los edificios que conforman el patrimonio inmobiliario de las y los mexicanos. Y nosotros en el Archivo General de la Nación nos sentimos muy, pero muy honrados de que seamos sus padrinos, ya que el edificio que ocupa la actual sede del AGN es el primer edificio con el que se arrancan estos diálogos. Es así que, bueno, sin mayor demora, tengo el gusto de presentar a nuestro anfitrión, el maestro Mauricio Márquez Corona, quien es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana e internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 2 maestrías en proyectos de desarrollo por la Universidad de La Salle de Pachuca y en gestión pública aplicada con enfoque de perspectiva estratégica y desarrollo regional del Tecnológico de Monterrey. Con una trayectoria de 30 años, prestó sus servicios al interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que fue responsable de controlar, dirigir y organizar los proyectos estadísticos y geográficos en el ámbito territorial del Estado. Es coautor del libro Pobreza y Migración, volumen 2, coeditado por Porrúa y el Colegio de Hidalgo. Desde el 16 de septiembre de 2019 es presidente del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDABIN. El maestro Márquez estará entrevistando en esta ocasión al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general de la AGN, y quien nos aportará también el maestro Márquez desde el ámbito de acción de INDABIN algunos detalles sobre la historia del inmueble que alberga la AGN y sobre el cual pues de repente pocas veces nos preguntamos cuando abordamos la historia del AGN y su edificio. Es así que, bueno, pues sin mayor demora, yo me despido para cederle el uso de la voz al maestro Márquez. Muchas gracias, maestro, y adelante. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Y a todos los que nos siguen y nos acompañan, que han tenido esa deferencia de acudir a esta invitación y conectarse. Yo la verdad es que me siento muy contento de estar aprovechando la tecnología y hoy en las circunstancias que vivimos, que a todas las instituciones y dependencias nos esté provocando la creatividad y la innovación para continuar y tener, por ejemplo, eventos de este tipo que nos acercan con ustedes, la sociedad, a las instituciones y también hacerlo en el marco de este ciclo que hoy inauguramos, del que nos sentimos muy contentos, muy complacidos y además con
estos invitados y padrinos de lujo que hoy tenemos. Muchas gracias al Archivo General de la Nación, a su director general, que realmente para mí es un honor que comparta y esté en esta primera charla con nosotros, de este ciclo que esperamos que nos traiga muchas cosas más. Tocal, una palabra en náhuatl que significa casa, historias del patrimonio inmobiliario. Quiero platicarles muy breve que hemos hecho esto porque el instituto que tengo el honor de presidir tiene una función muy importante dentro del país. Como institución pública, nosotros administramos el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. Esto lo hacemos de acuerdo al marco legal que hoy nos rige y también con un fin muy específico, y es obtener el uso eficiente en los inmuebles que son propiedad de la nación, de todas y todos ustedes, y con ello generar el máximo valor público, el máximo beneficio a la sociedad. Para poder realizar esta misión, todos los días estamos haciendo diferentes actos de administración. Les pongo algunos ejemplos. Estamos tramitando solicitudes de adquisición o enajenación o destino de inmuebles federales, aquí en toda la administración pública federal, a todas sus entidades. También otorgamos en algunos casos en inmuebles que no tienen un propósito de atención al público, para encontrar su mejor uso y aprovechamiento, llegamos a otorgar concesiones en estos inmuebles a particulares. Eso también nosotros lo estamos todos los días revisando y regulando. También practicamos avalúos y justipreciaciones para el caso donde las instituciones requieren de un inmueble que no puede ser atendido por parte de nuestro inventario del patrimonio y requiere de contratarse con un particular. Y bueno, también quiero decirles que estamos convencidos que toda esta riqueza patrimonial del país, más de 109,000 inmuebles, es muy importante que se conozca por toda la sociedad, y al conocerla estamos seguros que nos van a ayudar a conservarla, a buscar que esté siempre en el mejor uso. ¿Para quién? Para la sociedad. Eventos como el de hoy nos ayudan a difundir este patrimonio. Yo reitero mi agradecimiento a nuestro invitado, a nuestra institución invitada. Estamos hermanados con esta institución, no solo por ser parte de la Administración Pública Federal, de manera muy importante, porque ellos, el Archivo General de la Nación, preserva la memoria de México. Y nosotros lo vamos a ver ahorita en algo que muy rápido les voy a comentar. Igual, de alguna forma, estamos resguardando la historia de estos muros, de estos techos, donde todos los días ocurren diferentes sucesos públicos porque son espacios públicos. Les hablo de esto que nos regula, que es la Ley General de Bienes Nacionales. En uno de sus artículos, el 37, 40, el 41, esta ley nos dice que el INDABIN tiene a su cargo la función registral y catastral a nivel federal. ¿Qué significa esto? Bueno, el Registro Público Federal es un conjunto de libros, de folios reales, de bases de datos, todos ellos relativos a documentos que llegan a tener un valor histórico, porque imaginen todo el patrimonio y las décadas, los siglos que se han acumulado a través de la historia de nuestra patria. Bueno, esos documentos, que son los que acreditan los derechos reales que sobre esos inmuebles tiene la nación, son registrados en el Registro Público de la Propiedad Federal. Existe este registro desde 1935. Primero, en libros se asentaba cada acto jurídico. Después, en 1978, ya transitamos a un sistema de folios reales donde se asigna una matrícula a cada inmueble. Por ejemplo, el inmueble que hoy es nuestro invitado especial tiene en este registro público el folio real 19,110. Esa es la referencia. Nosotros siempre vamos a estar muy contentos de que conozcan este registro público de la propiedad federal. Ahí les podemos dar algunas visitas guiadas y conocer ahí estos documentos, insisto, de una gran importancia, no solo porque acreditan la propiedad de la nación de estos inmuebles, sino por su propio valor histórico. El inmueble que hoy nos ocupa, hoy visitaba el registro
busqué ahí ese expediente y ahí que encontré. Bueno, primero encontré que el 25 de mayo de 1886 es cuando se acredita, se hace constar la compra-venta del inmueble. Esto en un inicio en una superficie de 62.500 metros cuadrados. Después hubo otras adquisiciones para completar el polígono que hoy existe. Si vemos en este primer plano, yo espero que lo estén viendo, este plano es del Archivo General de la Nación, antes el Palacio de Lecumberri, tiene una nota de referencia de fecha 1901, es el primer plano que tenemos. Algo que es muy importante, vean, la adquisición del predio se hace en 1886 y se inaugura 14 años después. Todo el tiempo que lleva entre lo que se adquiere el predio y todas estas obras para edificar estas grandes construcciones. El segundo plano es de 1927. Este plano se denomina plano de los terrenos adquiridos para la penitenciaría. Este es elaborado ya en ese momento por la Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde estamos sectorizados nosotros, este instituto. Y el tercer plano, este plano es un plano arquitectónico, un plano de conjunto, donde pueden observar la planta. Este plano data de hace 40 años. Este plano ya fue elaborado por la Secretaría de Gobernación y es el plano del inmueble que nos ocupa el día de hoy. Pero bueno, yo ya quiero darle la palabra a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, doctor Carlos Ruiz Abreu. Un gran gusto tenerte en esta primera charla. Para mí es un honor. Sabemos, tú tienes esta importante responsabilidad como director general del Archivo General de la Nación, una experiencia vasta en el tema. Fuiste director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, y también en tu trayectoria, seguramente de los que nos siguen la conocen. Yo me voy a permitir solo reseñar 2, 3 puntos. Uno de ellos, que has participado como investigador, tienes un prestigio como investigador en el país desde 1984, coordinando proyectos de investigación en diferentes institutos, universidades de varios estados de la República. También has sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, todos tus estudios que te han llevado a obtener el grado de doctor en Historia los has hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, también has podido darle al país una serie de publicaciones, libros, cerca de 30 libros, ya sea como autor, coautor y coordinador. Como les decía, tenemos invitados de lujo. Bienvenido. Por favor, tienes la palabra, Carlos. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Agradezco su presencia en este acto muy importante, pues se conmemora el 120 aniversario del Palacio de Lecumberri, desde que fue inaugurado. Asimismo, agradezco al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDABIN, por procurar este espacio de diálogo que nos da la oportunidad de conversar sobre la trayectoria de un imponente monumento histórico como lo es el Palacio de Lecumberri, que hoy alberga nada más y nada menos que el patrimonio documental de nuestro país, pero que en sí mismo es un bien patrimonial que ha sido testimonio de importantes momentos de la historia en el desarrollo de nuestra nación. Así que gracias por la invitación y espero que todos se han enriquecido con todas las experiencias que hemos vivido en este palacio. Yo estoy familiarizado con él un poco antes de que fuera Archivo General de la Nación, antes que cerraran sus puertas en el 75. Estuve
allí, no como reo, se los aclaro, sino como investigador. Ya andaba yo haciendo mis pininos. Pero después el archivo se inaugura en 1982, y yo llego como investigador en enero precisamente del 83. Así que es después de la UNAM como casa de estudio, como casa como archivo, ha sido mi hogar durante 4 décadas prácticamente. Así que agradezco la invitación. Gracias, Mauricio, y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Vamos a llevar esta charla. Yo te voy a hacer, si me permites, Carlos, una serie de preguntas. Por favor, tú siéntete con toda la libertad de que si incluimos una más, en fin, ¿no? Esta es nuestra primer charla y sobre todo me interesa mucho que la disfrutes y nuestra audiencia, así como seguramente esas visitas que hiciste como historiador a esta gran institución que hoy administras y que hoy diriges. ¿Nos puedes empezar comentando, Carlos, cuándo se inaugura este Palacio Negro de Lecumberri y qué función tenía este inmueble? El micrófono lo tienes apagado, Carlos. Perdón. El archivo como tal fue conformado y que data de la época colonial prácticamente. En 1790, el virrey Juan Güemes Padilla y Pacheco y Padilla, el segundo conde de Revillagigedo, escribió una carta al rey sobre la necesidad de contar con un archivo general en la Nueva España, tal como ya se tenía en el Archivo General de Indias, ubicado en Sevilla hasta el día de hoy. Ya que si bien existía un espacio en el que se resguardaban documentos antiguos, no se contaba con una normatividad ni estructura, por lo que era necesario la creación de un archivo. En 1792 el rey respondió la solicitud de Revillagigedo, aprobando su creación y ordenando que estableciera las ordenanzas para su creación. Lo que hace Revillagigedo es que toma el modelo del Archivo General de Sevilla, pero ya no tuvo respuesta del rey, y por lo que Revillagigedo comenzó con poner en orden como se encontraba los documentos en la Secretaría del Virreinato en aquellos momentos. Y en él que se sirvió como base precisamente posteriormente fue el Archivo General y Público de la Nación. Ya consumada la independencia, el gobierno provisional estableció la creación de un archivo general que debía ser público. Esto fue el 23 de agosto de 1823. En fin, en el proyecto de Revillagigedo y en la respuesta del rey se manejó la idea de establecer el Archivo General en el palacio, perdón, en el castillo de Chapultepec. Pero esto nunca ocurrió. Siempre se concentró en el Palacio Nacional. Posteriormente, siglo después, en la década de 1940, parte del acervo se traslada a la Casa Amarilla de Tacubaya, que solo era, utilizada como bodega. Y en 1971, la construcción de la línea 2 del metro ocasionó un precipitado desalojo del espacio dedicado al archivo en Palacio Nacional, lo que se trasladó, gran parte del acervo que estaba en Palacio Nacional se trasladó a el antiguo Palacio de Comunicaciones. Para que se ubiquen, es el actual MUNAL. Allí estuvo
estaba buena parte del archivo, entonces que se compartió en 3 sedes. En 1977 se determinó que el edificio de Lecumberri, Lecumberri ya como penitenciaría había sido ya desalojada en 1976 y en el 77 se decide que fuera destinado al Archivo General de la Nación. Los trabajos de readaptación duraron más o menos 5 años y en 1982 los fondos que estaban divididos en el Palacio de Comunicaciones, en el Palacio Nacional y en la Casa Amarilla se trasladaron a su nueva sede, el archivo, el Palacio de Lecumberri. Muchas gracias, Carlos. Bueno, es toda una historia del Archivo General de la Nación y este espacio, este inmueble del Archivo General de la Nación, ¿por qué se le quedó el nombre de Lecumberri? ¿De dónde viene el nombre de Lecumberri? El micrófono, Carlos. Este espacio que se inauguró el 29 de septiembre, un día como hoy, de 1900, precisamente, por eso hoy conmemoramos los 120 aniversarios, se inauguró como Penitenciaría de México, lugar en que irían a cumplir su condena, por lo menos en aquel momento, 700 hombres con sentencias mayores a 1 año. Posteriormente, bueno, eso es, estoy dando datos así en general, pero posteriormente, de 1900 a 1933, se trasladan también los reos de la cárcel de Belén, famosa cárcel de Belén, que cierra en 1973, y todos los reos se van pasando poco a poco a Lecumberri. Claro, este edificio se inaugura de Lecumberri por las ideas progresistas, precisamente, para un Estado moderno del entonces, las ideas del entonces presidente de México, quien ordena la edificación de la Penitenciaría General para mantener una adecuada observancia precisamente de los reos, con el menor costo a la nación, pero manteniendo las condiciones pues dignas a favor del orden social en aquel momento establecidos, ¿no? Como eran instalaciones salubres, con buena luz y una buena ventilación, etcétera, ¿no? Así que fue un poco la historia de dónde viene el archivo, cuándo se inaugura. Muy bien, Carlos. Entonces, esta etapa del edificio como penal, del edificio de Lecumberri, y el momento en que se inaugura como cárcel, representa un momento en la historia de México, representa una etapa en la historia del país. Esa etapa, ¿tú cómo la puedes caracterizar? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, es una etapa importantísima porque las cárceles en México tenían unas condiciones deplorables. Entonces, esta modernidad que implementaba el porfirismo en aquel momento, pues era una cárcel fuera de serie, ¿sí? Entonces, precisamente el nombre que se le da de Lecumberri fue el nombre popular del edificio o del terreno, que la población así le decía, porque venía desde la época virreinal. El espacio era ocupado por unos vascos que se apellidaban precisamente Lecumberri, que quiere decir lugar nuevo y bueno. De ahí es que, bueno, es una nueva imagen
que va a permitir una cárcel en México, esta con un sistema de cuidados y un sistema novedoso que no lo había en Latinoamérica, ¿no? Cuando el gobierno compra los terrenos se llaman los llanos de San Lázaro. Lecumberri nunca fue el nombre, por cierto, nunca fue el nombre oficial de la propiedad, porque esos terrenos se llamaban los llanos de San Lázaro. Así se pueden ubicar en los planos, de hecho. Después, bueno, se le queda y se le nombra Lecumberri porque pues nosotros, la población, así se le llamaba. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante esto que nos dices del nombre original del predio. Esto es muy, muy importante porque así ocurre casi en todas las propiedades federales y particulares. Siempre hay un nombre de origen en el predio. Ya yéndonos a la parte del inmueble, del estilo de la construcción del inmueble. Yo estoy seguro que tendremos arquitectos, arquitectas aquí dentro de las personas que nos han hecho favor de conectarse. ¿Cuál es el estilo arquitectónico del edificio? En el plano que mostré se puede visualizar incluso una torre, ¿no? Que siempre llama la atención. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Claro, nada más una acotación. Por lo de San Lázaro, precisamente, el Palacio Legislativo, pues por algo se llama San Lázaro, la estación del metro se llama San Lázaro, etcétera, ¿no? O sea, eran los llanos de San Lázaro, así como habían buena parte que ocupa hoy el aeropuerto, los llanos se me fue el nombre de la colonia, pero eran los llanos, ¿no? Había nada más ese edificio y punto, ¿no? Bueno, nada más, este edificio representó la modernidad alcanzada durante el Porfiriato. México por primera vez iba a tener un sistema penal en el que se dividían a los presos culpables con los inocentes. Antes estaban revueltos, y en donde se trabajaría y educaría para alcanzar lo que ahora le llamamos, bueno, y desde aquel también momento, la reinserción social, ¿no? Se sumaron los materiales más modernos, como el uso de concreto, el sistema penitenciario más moderno. Entonces, el panóptico, que después hablaré de él, está pensado en Inglaterra, en este sistema, y el Crompton o irlandés, que dividía las penas en fases desde un riguroso aislamiento hasta una libertad preparatoria, y el momento arquitectónico conocido como panóptico, que es lo que yo les decía. El panóptico, estaba la torre y un solo vigilante podía en 30 segundos supervisar lo que pasaba en todas las crujías. El estilo arquitectónico del edificio, bueno, es un panóptico que consiste en que desde un punto central, como les decía, se vigile y se controle lo que ocurre en cada una de las crujías, y recíprocamente desde cada celda puede verse el punto central, que era la torre. Esto fue erigida por los ingenieros Miguel Quintana, Antonio Torres Torrija y Antonio M. Anza, quienes decidieron construirla bajo el modelo arquitectónico del panóptico, como lo hemos dicho. Esa es más o menos la arquitectura, muy interesante, muy importante para la época. Bueno, revolucionó completamente. Teníamos la cárcel de la ciudad en el centro, y teníamos la cárcel después fue la cárcel de la ciudad, pero la cárcel de Belén, que era un verdadero desastre, ¿no? Muy bien. Bueno, y este inmueble, ya esa etapa de prestar esa función a la sociedad,
de reclusión. ¿Y por qué termina, por qué se cierra la cárcel de Lecumberri? Bueno, yo creo que todas, muchas veces las penitenciarías, lo hemos visto en otros países, tienen su momento cumbre y vienen a la baja por muchos factores, ¿no? Pero una de ellas es la sobrepoblación y la corrupción. Acabaron rápidamente con el sistema Crofton. Por cierto, el cierre de la cárcel de Belén trajo el viejo vicio de mezclar a presos no condenados con culpables. Y esto era un problema gravísimo porque se mezclaban los reos y habían muchísimos problemas, ¿no? La clausura de la penitenciaría se originó a partir del decreto de la Ley de Normas Mínimas para el Tratamiento de los Presos, promulgada en 1971 por el entonces presidente Luis Echeverría. Dicha normatividad propugnaba por la creación de readaptación de los reos, precisamente. Además, se favorecía la prevención de los delitos, la reforma, la educación, el esparcimiento, el trabajo, la cultura y la reincorporación social de aquellos que delinquían. Ya era un sistema diferente. Por eso es que realmente se cerró la cárcel. Ya no podía sostenerse el Lecumberri como tal y se crean, bueno, los diferentes lugares que ahora conocemos en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Esto que nos estás compartiendo, y además quiero decirles que estas fotos que junto con el comentario del doctor Carlos Ruiz han sido fotos que muy gentilmente está compartiendo el Archivo General de la Nación para todavía, dicen que una imagen también nos revela mucho. Y muchas gracias por poder compartir estos testimonios gráficos con las personas que nos están siguiendo. Pero bueno, regresando a este punto de lo que es la cárcel, ¿cómo es que se toma la decisión de transformar la cárcel de Lecumberri en lo que hoy es la sede del Archivo General de la Nación? Bueno, creo que fue una magnífica decisión, definitivamente. No pudieron elegir mejor sitio por varias razones, pero de ser el Palacio Negro se iba a convertir en lo que es hoy, el Palacio Blanco, donde está la memoria escrita de la nación. Pero se unieron varios, principalmente dos causas, creo yo. Una que velaba por la conservación del edificio. Recordemos que ese edificio, al ser abandonado cuando por los reos, se tuvo toda la intención de demolerlo, todo ese edificio, pero bueno, por su importancia arquitectónica e histórica, se decidió destinarlo precisamente a la cultura. La segunda, yo creo que también ya era urgente dotar al Archivo General de la Nación de un espacio digno, un lugar amplio y suficiente donde estuviera toda la documentación que estaba en diferentes partes de la misma Ciudad de México. Entonces, el proyecto cumplía estas dos causas, ¿no? Existió un grupo también de intelectuales y personalidades que obviamente se opusieron a la desaparición del conjunto carcelario, dado que el sitio tenía un valor histórico y arquitectónico, por lo que
debía ser preservado para la memoria colectiva. En este sentido, podría decirse que Lecumberri es en sí mismo una fuente testimonial histórica, como los fondos documentales que en él hoy sobreviven. En mayo de 1977 se determinó, gracias a la visión de un hombre extraordinario, Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, que el Palacio Negro se convirtiera en la sede del Archivo General de la Nación. Yo agregaría el nombre de una persona fundamental, además de don Jesús Reyes Heroles, es a la maestra Alejandra Moreno Toscano, que era la directora del Archivo General de la Nación en ese momento, pues ella impulsó junto con Reyes Heroles la creación de esta sede. Muy bien, los protagonistas, como vemos, no solo son los inmuebles, sino las personas que a través del tiempo les van perfilando ese uso y que han tenido esa visión, como las personas que hoy nos mencionas y apuntas. Para esto, seguramente hubo detrás un gran esfuerzo de adecuación. Se requirieron obras para adecuar el edificio y hospedar esta memoria nacional. ¿Tú nos puedes platicar un poco de este proceso y de ese gran esfuerzo que existió? Bueno, pues como en todas las remodelaciones, pues que sí viene una serie de modificaciones y además también el pensamiento en aquel momento era de dotar al nuevo espacio de áreas funcionales y de quitar aquello que recordara la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, las celdas se convirtieron, lo que eran las celdas de los reos, se convirtieron en depósitos, que es como hoy está, ¿no? Las crujías en galerías. O sea, y se construyó una cúpula geodésica que uniera a las galerías en el centro, que antes unía a las crujías a través de la torre. Ahora esta cúpula geodésica unió a las galerías y se construyó un nuevo brazo en la entrada que conectaba al edificio de gobierno con el panóptico. Es como ahora lo podemos apreciar. El antiguo hospital fuera de la cúpula y de las crujías, este hospital fue acondicionado para los talleres de encuadernación y de restauración de los documentos. Se demolieron también estructuras que no resultaban útiles para la nueva función del Archivo General de la Nación y se colocaron muchos jardines, un espacio digno para que después los investigadores llegáramos a un lugar, a un archivo, a un lugar propio para que nosotros nos sintiéramos bien, que estuviéramos en un espacio ad hoc para estudiar la historia de nuestro país a través de estos valiosísimos documentos de que hoy prácticamente datan de hace 500 años. Se dice rápido, 500 años, ¿no? Bueno, y ahora en este lugar que está el Archivo General de la Nación, si nos remontamos
a la fecha en que inicia sus operaciones en su sede actual. ¿Qué fecha es, doctor? ¿Qué nos puedes decir de esa fecha? Bien, es 26 de agosto de 1982. Ya les remitía yo que yo conocí el Archivo General de la Nación en dos de sus antiguos lugares donde estaba esparcido. El Palacio Nacional se entraba por la calle de Moneda, en una de las, donde ahora se entra al Museo de las Naciones, de las Culturas, perdón, y al Palacio de Comunicaciones también fui ya a revisar en aquellos momentos. Era, les digo, hacía yo mis pininos como investigador, y después regresé al archivo, allá al AGN, a Lecumberri, ya estando toda la documentación reunida ahí en los primeros días de enero del 83, pero su fecha de operaciones en esta sede actual es el 26 de agosto de 1982. Y precisamente esos documentos que mencionas y que seguramente fueron los de tu interés y que te llevaron a las diferentes sedes, que igual nos gustaría que nos platiques más de las sedes, pero antes de eso, doctor, si nos puedes platicar el traslado de los documentos históricos al edificio, al espacio que acondicionaron, seguramente un espacio con ciertas condiciones muy especiales para precisamente poder preservar estos documentos de un valor histórico muy importante. Bien, esta es una pregunta fundamental, porque te la voy a contestar con un gran uso de conciencia y de conocimiento que tengo del archivo por los años que tengo en él. Al final de cuentas, tenemos que hablar claro. La cárcel, como muchos otros archivos de México, Lecumberri, el edificio de Lecumberri no era un edificio, aun cuando se adaptó, no era un edificio ad hoc para los documentos. Afortunadamente se conservaron con buena temperatura por cómo estaba construida la cárcel originalmente, porque las paredes de las crujías se mantuvieron y eso tenía una temperatura media que conservaba bien los documentos. La humedad relativa no era tan grave para dañarlos de manera brutal, entonces sobrevivieron. Pero bueno, ahora a partir del 2017 ya se trasladaron, bueno, se hizo un edificio, edificio técnico le llamamos, por obvias razones, tiene soportes profundos, por lo que es antisísmico, anti-inundaciones y anti-incendios. O sea, tiene todas las características que debe de tener un archivo. Este archivo que ahora ven, este edificio que ahora ven al lado del edificio antiguo, que estamos hablando de Lecumberri, de lo que fue la cárcel, es un edificio que tiene, son 72 depósitos que se resguardan, bueno, que resguardan los documentos, y está regulada la temperatura, la humedad relativa, y hay un control de iluminación. O sea, este es un archivo de primer mundo, podríamos decir, que claro, los archivos con estas características pues cuestan un poco o un mucho mantenerlos, pero es un edificio ya ad hoc, y ahí se trasladaron desde el 2017, ahora que entramos nosotros en diciembre del 2018, esta nueva administración, pues ya los documentos estaban en esta nueva sede. Afortunadamente para todos, porque
sí era necesario. Un gran trabajo de acondicionar para recibir este acervo histórico que no permite la luz directa en ningún recinto, en ningún depósito, y esto que nos platicas de ese sistema de estructuras, de cimientos para hacerlo totalmente funcional y seguro para situaciones como los sismos. A propósito del mes en el que estamos, ¿no? Y todos los protocolos de protección civil. Y bueno, hablando de los documentos y precisamente de estos de valor histórico, ¿cómo podemos dimensionar en cuanto a el volumen, la cantidad de documentos que ahí se resguardan? Seguramente si lo vemos por años son muchos años, es un gran peso que incluso es estructuras y pues debe de ser una gran estructura para soportar ese peso, pero ¿cómo puedes dimensionar ese acervo, la cantidad de documentos históricos? Bien, pues bueno, muy fácil entre comillas, pero es un acervo que tiene 54 kilómetros lineales de documentos. Esto es uno tras otro. Imagínense 50 de aquí a Toluca, uno tras otro, así, en línea recta, documentos pegados. Así. Eso es que pues la cantidad de documentos que resguarda es impresionante. Estamos hablando, si lo medimos por años, son 500 años prácticamente. Si lo medimos por peso, son miles y miles, miles de toneladas. Si lo medimos por la riqueza de su contenido, es invaluable, es una riqueza impresionante. Por eso es que en cierta forma el que estuviera los documentos en el archivo, bueno, en el edificio de Lecumberri, sigue siendo sede del Archivo General de la Nación, tenía este doble sentido, ¿no? Tener un edificio con una memoria indiscutible, impresionante por sí mismo, como un monumento histórico, como un monumento de la nación, patrimonio de la nación, y al mismo tiempo albergar estos documentos antiguos de México, ¿no? Entonces, bueno, es verdaderamente impresionante, es el archivo más grande en dimensiones de Latinoamérica. Es uno de los más importantes de Latinoamérica. Bueno, esto que nos compartes es realmente impresionante, nos da una dimensión de lo que ahí resguarda. Y si a esos kilómetros que hoy refieres, doctor, le agregáramos los de las publicaciones, los artículos, los trabajos de investigación que citan y tienen como referencia un documento ahí resguardado, seguramente serían muchos kilómetros más. Es entonces muy, muy interesante esto que nos dices. Y ya hablando de eso, de los documentos, ¿nos puedes compartir para ilustrar algún documento de los más representativos que ahí tienen resguardados? ¿Cuáles son las joyas de la corona? ¿Cuáles son los tesoros más valiosos? O alguno que nos quiera referir. Gracias. La verdad es que siempre que me hacen esta pregunta, me cuesta mucho trabajo responderla. Mira, te puedo responder como director, pero te puedo responder también como historiador. De las dos formas, por favor, doctor. Pero el que yo haya estado, yo he revisado durante décadas todos los fondos documentales del archivo, desde la época colonial hasta hoy. Entonces, hablar de un documento siempre me cuesta trabajo, de documentos representativos,
Claro que los hay, porque tenemos memoria los mexicanos y estudiamos historia de México y bueno, siempre están diferentes pasajes importantes, ¿no? Ya sabemos la colonia, la independencia, la época de Juárez, el porfiriato, la revolución, el cardenismo, y ya los presidentes actuales, ¿no? De historia moderna, digamos. Pero nos podemos trasladar, tenemos ahí los sentimientos de la nación, tenemos todas las constituciones de México. Estoy hablando, en este archivo no hay copias, De originales. Son originales lo que estoy mencionando. La Constitución de Cádiz, que es la primera, la Constitución de Apaxingán, la Constitución de 1824, a ver si no se me olvida una, porque va las 7 leyes, las bases orgánicas, la Constitución de 1857 y la que nos rige hasta hoy, la de 1917. Entonces, bueno, la riqueza documental es de tal magnitud, a mí me cuesta mucho trabajo decir, es que este documento para mí es importantísimo, es fundamental. No, para mí es toda la documentación que hay en el Archivo General de la Nación que resguarda el archivo, es para mí importantísima. Claro que de la época colonial pues tenemos algunos fondos documentales que siempre se han estado desde muchísimas décadas, muchísimos años, consultando, porque no solamente porque son atractivos en cuanto a los temas, sino son muy ricos, ¿sí? Tenemos, les puedo decir que desde hace 40 años que yo llegué a la AGN hasta hoy, se siguen consultando 4 fondos documentales, o 5, los más importantes, que son, obvio, Inquisición, tierras, el ramo civil, indios y correspondencia de los virreyes. Eso desde el punto de vista de la época colonial. Pero la época colonial hasta hoy, de hecho, en el archivo hoy hay 2 salas. En el antiguo, edificio, ya le llamamos así, ¿no? En el edificio histórico hay 2 salas. Una dedicada a la época colonial, que siempre está lleno con investigadores, y la otra con lo demás, o sea, siglo XIX y siglo XX. Pero estos 3 siglos siguen siendo hasta hoy los más consultados por muchas razones. Entonces, ahí podemos encontrar toda la historia de los pueblos originarios de México. En fin, el archivo es una fuente inagotable de historias y de documentos. Es impresionante lo que podemos ver ahí. Los documentos son verdaderamente extraordinarios, se los puedo asegurar. Bueno, con esto que nos has relatado y con ese énfasis y esa pasión, pues ya de alguna forma hemos sentido esto que comentas, ¿no? Ese impacto de la historia. A propósito del mes y de la independencia, dentro de esos originales el acta de independencia seguramente. Pero bueno, vamos a regresar a Eloy, ¿no? Nos remontamos siglos atrás. Desafortunadamente el tiempo pasa muy rápido y sí nos gustaría, doctor, que nos platiques de los planes actuales y en el mediano plazo que tienen ustedes, ya como la institución. ¿Qué es lo que está trabajando actualmente esta dirección general? El micrófono lo tienes apagado, doctor. Sí. Para empezar, tengo que mencionar que obviamente que con la entrada
en vigor de la Ley General de Archivos a partir del 15 de junio del 2019, las atribuciones y obligaciones de la institución aumentaron considerablemente, ¿no? Lo cual implica nuevos retos que se deben afrontar con profesionalismo y determinación. Algunos de ellos, nada más les voy a mencionar algunos, son, porque bueno, la ley es muy amplia y las facultades que nos da esta ley, atribuciones son enormes, pero bueno, entre otras, es optimizar el funcionamiento de los sistemas institucionales de archivos de los sujetos obligados de todo el país, para que cumpla en tiempo y en forma con las obligaciones establecidas en la Ley General de Archivos, precisamente, y sea ejemplo de la gestión archivística a nivel nacional. También necesitamos mejorar los procesos archivísticos y de gestión documental de las áreas administrativas de los sistemas de los sujetos obligados de todo el país. También actualizar y armonizar los instrumentos archivísticos, manuales de procedimientos de los sistemas institucionales de archivos de los sujetos obligados conforme a la normatividad vigente. Así también capacitar a los funcionarios públicos de los sistemas institucionales de archivos de los sujetos obligados en los procesos archivísticos. Esto es muy importante porque lo tenemos que llevar a cabo en todo el país. Es una instrucción de la ley. Y por último, asesorar a los sujetos obligados para el mejoramiento de sus sistemas de gestión archivística automatizada y administración de documentación electrónica. Esto es en general lo que nos mandata la ley, además bueno, de los objetivos prioritarios del programa que tenemos, que hicimos hace año y medio, del programa institucional 2020-2024 del Archivo General de la Nación, como son, pues, fomentar el desarrollo archivístico para los sujetos obligados por la Ley General de Archivos a nivel nacional, impulsar el cumplimiento normativo en materia archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, garantizar la preservación del patrimonio documental de la nación para que la ciudadanía se apropie del conocimiento plasmado en su contenido y configure su identidad, ¿no? Garantizar la preservación de la memoria histórica en soportes digitales para socializar sus contenidos hasta la población durante su ciclo de vida. Y por último, garantizar el acceso y difusión del patrimonio documental del Archivo General de la Nación para la población. Una gran tarea, doctor, una gran tarea la que tienen ustedes. Y bueno, la memoria histórica no se detiene. Seguramente esta Ley General de Archivos está buscando preservar lo que más adelante historiadores como los que hoy están ahí estarán ahí indagando sobre lo que logramos hacer los mexicanos en esta etapa que nos toca vivir. Y en ese sentido, ya como mexicanos, sobre todo como funcionarios públicos, como sujetos obligados a la Ley General de Archivos y en estos planes que ustedes tienen, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué todo este trabajo, todo este esfuerzo? ¿En qué beneficia a nuestra patria? ¿En qué beneficia a los que habitamos en ella? Bueno, definitivamente aquí nos beneficia, pues bueno, a toda la nación. El orden y disponibilidad de los documentos que genera el Estado brinda certeza y seguridad, permite la transparencia, el acceso a la información y a la rendición de cuentas, facilita la protección de los derechos humanos y preserva nuestra memoria histórica para futuras generaciones. En todo esto, ¿dónde queda el Palacio de Lecumberri? Esto en cuanto a la memoria histórica, en cuanto a los documentos, pero el Palacio de Lecumberri
pues su importante arquitectura y su majestuosa extensión que alberga el archivo más grande de Latinoamérica, con una extensión, como les dije, de 54 kilómetros lineales, para preservar el patrimonio documental de México para la posteridad. Eso es algo, pues, que de muy grande aliento para las futuras generaciones. Yo creo que todo esto nos obliga a preservar el edificio, a conservar el edificio y igualmente la memoria escrita de la nación. Muy bien, pues muchas gracias. Se nos ha agotado esta hora. La verdad es que muy interesante. Nosotros nos sentimos muy complacidos por esta charla y sobre todo que el archivo haya acudido y con el entusiasmo que ha habido por parte de su director general, doctor Carlos Ruiz Abreu. Yo te agradezco mucho tu participación y sobre todo el entusiasmo de tu equipo. Vamos a cerrar la transmisión, prácticamente se nos ha agotado el tiempo. No lo quiero hacer sin dos cosas. Uno, tus palabras de cierre para nuestros invitados que se han conectado, y yo te voy a pedir que nos hagas ese honor. Lo abrimos y también que despidas el programa, quiero decir, este ciclo que hoy iniciamos, Tocal, Historias del Patrimonio Inmobiliario. Antes de esas palabras de cierre que mucho nos va a honrar que tú las des, doctor, yo quiero agradecer primero a la institución, después a las personas que la hacen realidad todos los días por haberse sumado a este proyecto. También a los equipos que nos acompañan, que han puesto todo para que salga lo mejor posible, y a las personas que se han conectado, cerca de 200 personas que nos están siguiendo en este momento. Muchas gracias. Por ahí hubo alguna intervención, la haremos llegar, en este caso al archivo, y seguramente con todo gusto ellos estarán dando respuesta a la pregunta que están haciendo. Si hubiera alguna otra más, pues estamos con toda la apertura y disposición. El programa, esta transmisión va a estar permanente para quien lo quiera volver a escuchar, si es que es de su interés, o invitar a alguien a hacerlo. Muchas gracias. Y por favor, Carlos, haznos este honor de despedir y cerrar la transmisión. Gracias, Mauricio. Yo agradezco también a tu equipo y a ti por esta invitación. El archivo no es Carlos Ruiz Abreu, el archivo es todo un equipo atrás que trabajamos diario. Es un equipo compacto que prácticamente mañana, tarde y noche estamos pensando cómo poder mejorar las condiciones del edificio, de los documentos, y que todo se preserve de una manera lo mejor posible. El Palacio de Lecumberri cumple hoy una importante función al albergar al Archivo General de la Nación, la entidad nacional especializada en materia de archivos, que tiene por objeto promover, organizar y administrar la administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental de la nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional. Esto es la finalidad. Y me despido dando las gracias por esta oportunidad, que es un brochazo nada más que hemos dado, tanto al edificio como a lo que conserva, al acervo extraordinario del archivo. Entonces, dejémoslo ahí. Están invitados ustedes a este palacio, a este monumental edificio que tiene su historia, además de los documentos, tiene muchísima más historia. Entonces, gracias por estar aquí y les agradezco mucho su presencia a todos y a todas. Muy buena tarde, doctor. Muy buena tarde a todos. Gracias. Buenas tardes.
Gracias.